Depende de la hora. A las 3 de la tarde. 3 o Cosas que vamos a tener que trabajar. Trabajamos. Ah, Y gustita en el final, tipo, viste que yo le doy play primero a la música y después corto la del Sara. Le di play y ahí murió. Y quedó ahí, que la música pisada, así. No, después solucioné. Vamos a reemplazar el audio. No te Sí, preocupes. sí, sí. Vamos a poner, vamos a sacar la viñeta. Sí. Está bien, está bien. Hola, hola.
lúcete. Ahí con tu estilo matador. Formate un escándalo. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y con sus amigas en la calle de Madrid. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ella loca por ritmo latino, se prende la pista bailando conmigo. En la rumba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido. No me atrevo a decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar. Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente llegó su novio ya. Si no la vas a cuidar, échate pa' atrás. Es inevitable ver cómo una pareja se pierde en la rutina, en las cosas cotidianas de la vida. Por eso que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Bailando para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ese novio que tiene me enfrenta, pongo cara de malo y se sienta. Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta. Pero sé que quiero más, porque ella está para mí. Tú no sabes nada de nada, tú no tienes un... Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando para mí. Ayer la vi bailando para mí. La mente maestra. Hace rato que tu mirada me está diciendo que te encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe. El Capitán W. En sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estás tentando. Hace rato que te ando velando. Rozándome. Necesitándome. Los líderes. Hace rato que te ando velando. Cuerpo rozándome. Sabes quiénes son. Necesitando
todas las demás las haces de lucir. Prendémonos un shot que voy a conducir. Te voy a llevar a una aventura. Quiero navegar a tu cintura. Te quiero llegar a hacer locura. Te voy a enseñar una nueva postura. El prototipo. Violento. Cuando te pegas a mi cuerpo lento. Cuando suspiras y me das tu aliento. No te miento. Que sediento. Me siento. Es impresionante. Dale botichita, rica, rica, rica. Me gusta como un niño le gustan las canicas. Arranqueo y el baile bella se solidifica. Son mis suaves modelos, bella rompe la formita. Perfume, Perieli, en el pelo sin taller y se siente con doble mover una peli. Enseguida yo prendo el de sabor esta vez. Ready, 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 ready. Hace rato que te ando velando. Líderes, tu cuerpo rozándome. Estás excitándome. Estás tratando. Hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome. Estás excitándome. Muy sencillo, ritmos impresionantes. Parte de Neti, la mente maestra y Víctor el Nazi. En las vocales, los líderes, W, Yandel, Franco el Gorila, Jacob, Bobby WY Record, los que inventaron la fórmula para hacer el dinero. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Quién entiende español, pa? Los líderes, this is the remix. Hola, 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 hola. ¡Buen Hola, día! Hola, hola, hola. ¡Despertate, amigo! Buen día. Hola, hola. ¡Ñapuaque, ñapuaque! Abuelo, sonaste como otaku. Hola chicos, ¿cómo están? Sí. Hola, chicos, ¿cómo Hola. Hola chicos, ¿cómo están? están? Sí, te salió otaku. Sí, muy otaku. Sí. No. Te falta, Sí, no, perdón. Con el otaku. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Cerca de la gripe, parece que estamos unos cuantos, Sí, ¿verdad? sí, Yo yo empecé estoy- con el tisurú recién. Horror. Sí, empecé con el tisurú recién en la grabación de otro programa ahora. Yo estoy entrando a ese submundo ¡Silvia! de la garganta y de tiras. Cuidado. ¿Cómo era este? ¿qué se Influenza. El tisurú. Eh, ¿Y vos qué estás con el tisurú, Kike? ¡No se me paró ayer! Sí, no, ese ya es. Lo voy a contar. El doctor Aguirre, pero viene No, hoy. claro que te. No viene el otro Aguirre hoy. Hay que le dar unos consejos. ¡La puta! Mañana. ¿Qué Lo puchas? peor es que el doctor Aguirre ya habló como en 5 episodios de eso. Igual le Y a él le salió. preocupa, le preocupa. Igual no se le para. ¿Pero qué fue lo que pasó, Kike? Tu pajarita no... ¿No te gustó la pajarita? Y o? parece que noche. Yo ya estoy viejo, como me dijo Salva. ¿Hacete dar nomás ya? Yo creo que me parece que te está gustando eso. Primero empieza como broma. Basta porque yo ya cambié esa vida. No, de verdad. Dale. Ah, ya no sos así. Sí, ya no sos más, no repartí más botines, eso va por, ¿verdad? Man, tengo mucho trabajo. ¿En serio? Ok. Pero siempre te haces tiempo. para- Tiempito. No, vos sabés que no. Ponerle que para mí ya es mucho 2 semanas. ¿Y ahora hace cuándo que ya hace- está? y Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Seca. Ya está bien eso. Y está bien. Igual con este golpe de polémico que tuviste en estos días, no hubo... Peor, boludo. Dije, Yo salgo con alguien, me pega, ¿entendés? Yo, por ejemplo, en la cancha no sé si me voy a ir. No queremos hablar del tema legalmente, No, pero no, porque habla, ya, habla. ya estoy harto, pero... Pero no saludaste ni por boludo. Pero tenés que irte. Me garrotean por ahí, eso es la barra ¿Quién es lo que te va a rotar? Muchísimo de la barra Braño me escribieron, boludo, al PB. ¿A qué? Al PB. ¿En serio? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pelotudo? Verás,
Yo escuché también a algunos ahí, seguían con el tema y algunos me dijeron qué opinan. Yo dije lo que tenía que decir. Después alguien justamente esta mañana me dijo el tema, ¿cómo? Veamos, ¿verdad? Dios Y mío, suena basta. porque es del grupo. Y le dije a esa persona, muchos de esos que están criticando reciben para viajar. Sobrecito, ¿no? Sobresote. Pobrecito. Hay veces que tenés que callarte, ¿no? Y justo uno de los que más estuvo... Hasta ahí nomás para que no se genere una polémica, para que no te afecte más todavía vos. Pero... tranquilo nomás los perros, cada uno le hace... Está mal lo que hizo Elías, sí, está mal. No era el lugar, el momento tal vez, pero tampoco... Ubicado, o sea. Puta, Es ubicado, pero está bien. Disculpa. Saludá, boludo. Bueno, hoy ya anda el YouTube, chicos. ¿Ya anda el YouTube? Sí, hoy Sí, estamos ya señor. sin cortes, sin salir todo cuadriculados, así súper bien. A ver Así si funciona Twitch, porque acá no habrá ningún mensajito. pueden enviar ya su mensaje. Anda ya. Ah, mira, muchos lo ya hay. Sí, hoy es un nuevo día, un día de éxito. Hoy sí, sin parar hasta las 12. También me conmovió lo que pasó ayer, esa media hora sin programa, dice Pedriño. Pedriño Saludos a Javier. todos. Hoy ya va a funcionar normal la señal, dice Carlos. Sí, señor. Ah, ok. Buen día, poputistas, dice Edward. Hermosa representación de la lista 26 con el poncho de albirrojo espectacular, dice. Qué lindo estuvo. Igual el de los otros países. Hija de mil. ¿Sabes lo que pasa? Para mí no hay punto de comparación con tenerle a los protagonistas en el material. Sí. ¿Entendés? Y al estar carente nosotros eso es como que pierde un poquito la... Está bueno el material igual, pero pierde un poco de fuerza, ¿verdad? Purete, justamente hace rato me saltó un video, un clip de cuánto cuesta el poncho. 5 millones. 5 millones. Con pata tal vez. Casi 3 millones son los insumos La- nomás. Luego. Sí, y Barato, encima que más. dijo que es la mitad de precio porque en realidad tendría que valer 10 millones luego porque la mitad, ese 5 millones casi se gasta solamente en materiales nomás. Jole, Ah, sí, Y el- no, pero es un trabajo artesanal muy bueno. De calidad. hermoso. Pagar, sí. Es legal. Y el de demasiado lindo. México vieron con la voz de Roberto Gómez Bolaño. Sí. Ah, ¿en serio? Sí. Hija, no vi. El Es chavo. muy emotivo. Con IA lograron recrear la voz de Roberto Gómez Bolaño. Y Sí. vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a... Sí, sí. Hay muchos mensajes. Dios No, mío, se chicos, ¿cómo es lo ingenian. que ustedes no producen el programa? O sea, ¿Verdad? ustedes ya Pedía tienen que cebolla. tener todo acá. el- Se ingenian a full legalmente todas las selecciones para presentar así a sus... Y esto no iba a ser así si es que no había el primero que hizo así su presentación. ¿Quién fue? No recuerdo quién fue, pero eso pues obliga a todo el resto a tener que hacer algo también. Una Claro. buena presentación. Porque si no, pues todos iban a presentar su famosa lista nomás en las redes sociales y listo. No fue Brasil. No, Brasil hace poco no. No, mucho. Hay algunos que hace 15 días se hicieron. Ah, República Checa, yo recuerdo ese el video de los jugadores cuando eran niños. Ese está espectacular. Hace como en la 15 días presentación por de ahí. Francia también fue de la Gran 7. Y eso fue obligando a que La de- todos tengan sí. que crear. La de Francia, Y visto, acá- por ejemplo, cuando le presentaron a Dembélé, venía así tipo volando un mosquito así. Mosquito de Dembélé. Esta vez si me presentan a mí. Era demasiado. Con la camiseta número 10, Quique, el Loro Productor. Y ellos, ¿sí? No lo soñé, Caloncho, tranquilo, mi amor. O si era... El pase hasta Carlos. Calonchito. O, sea, Ya, no empezaba- lo soñé. o podría empezar así de cuando Kike era chico ahí en el mercado. Sí. Cuadro, ahí de- Cuando estaba en mi jaula, cuando me iban a vender. Desplomado. De tal, a mí me importa, weón, y yo quiero que Paraguay gane nomás, carajo, y No, clasifiquemos. yo también. Me chupa un huevo, carajo. Lo importante es que ganemos ese primer partido. Vamos, Paraguay, carajo. De los perros ya playan. No, los perros les gusta. Cualquier El cosa, show nomás Dios quiere, mío, show nomás. quieren encontrar cualquier Le estupidez para buscamos playarse. Dios. Ahora por los que no están. Que fulano no tiene luego que estar. El sultán no tenía que estar. Y después, simpáticos son algunos argumentos. Algunos argumentos dicen, pero ¿por qué está fulano sin decoy? Y el técnico ni está viendo de que, Claro, que le para anduvo eso lo que el está el técnico le técnico. pidió. ¿Y por qué fulano no está y sultán no está? Y el otro no juega. Pero ahí te dicen, sí, pero hay también otro que no juega. Y depende mucho, lamentablemente se mira mucho de acuerdo al color de la camiseta todavía. Ese es lo malo. Pero yo creo que tenemos que ya está ya en la lista. Ya no vamos a hacer más nada. Ya, basta. Está, hay que apoyar. Pero igualmente, vos sabés que yo creo que en este primer partido, así como dijo Kike, si no ganamos un empate, ya hay tema.
Yo creo que un empate nomás tenemos que sacar porque es difícil ganarle a la selección local, En su casa. en su ¿verdad? casa, en su cancha. Sí. YouTube va a ser No ganar. importa, hay más que el ganar, partido. carajo. Se puede, un empate. se puede. Contra Se puede, Turquía es más realmente. difícil. Más selección de Turquía. Es que estos boludos van a ganar, ¿entendés? No es luego que tienen que van a... El saludo con menos energía que escuché, dice Armando. ¿De quién Ya va? anda, hoy de cuál, a aclarar Armando, ¿quién? Toditos ¿Cuál de estamos así, todos? o sea, yo Todito. siempre. Todito engripados. Diego dice, buen día, poputeros. Elías ya no es gay, bien, dice. Ojalá no haya trabas, dice. Yanito, seguí llorando porque Lula va al mundial, dice. Dijiste que hace 5 años estás en el canal, pero hace años que agarras ese mundial. Ese gordo de capibara, carajo. ¿Qué pasó? No. Y que Lula se va al mundial en la cueva, pues dije. Ah. Pero... Está bien. Cada ¿por uno qué? puede hacer lo que puede. Yo hace un año nomás que estoy acá y me voy al mundial. ¿Cuál es? Poco sos el hombre de los mundiales, no te vayas a ser humilde acá, Salva. Vos y J son los hombres de los mundiales. Ay, espérenle, le quiero agradecer. ¿Con quién va a dormir? ¿Con Cristian Pérez o con JJ? Quique, te puedes callar, Quique. Quiero agradecerle a Mauri Villamayor, que siempre escribe acá. Dice, gracias por tu apoyo, Mauri. Capo Mauri. El paraguayo es de memoria corta, Elías. En breve va a salir a cagar otro puto y se van a olvidar de vos. Gracias. Cierto. No, pero, Qué imbécil. O sea, pero cierto, el paraguayo demasiado rápido se olvida de alguien que hace mal algo o de alguien que hace bien algo, también se olvidan No. rápido. Por ejemplo. yo te Debe ser paso... más rápido. Yo te paso, ¿verdad? Que rápido se olvidaron de eso que robaron, tal cosa, eso. De eso nadie se acuerda, man. Es lo que... No. Todito, ñepo ¿Quién tabu. habla más de Marcet, por ejemplo, ahora mismo? Nadie está en cana. ¿Quién habla de La Dalia está en su casa. Dalia. la plata defalcada a ciertos bancos de parte de ciertos grupos? ¿Quién habla de eso? Nadie. No me importa, eso pues no son temas importantes. Importa más que un puto le diga boludo a un jugador. El nenito que murió en el raudal en San Lorenzo, nadie más El habló. nenito que murió en el raudal en San Lorenzo. Tobías. Lo olvidaron ya. No, rápido no olvidamos todas las cosas. Pico te hacen. Pero así son. Que A mucha Gatito gente mismo, se todo lo quejó. bueno que hizo en la eliminatoria, por ejemplo, después por lo del amistoso, nomás le mataron. Ya no, que no tienen que irse luego, que ya se jubiló, que ya esto, aquello. Pero ¿Qué Mala la pasó? ¿Qué es lo gente. que pasó con lo que escribió uno de los Melli Romero? ¿Qué? no, y nada, que sentía el no estar, ¿verdad? Cumplir un sueño, que él estuvo siempre en la mala, en la buena, y que bueno, le toca ahora, pero muy bien él, muy bien. Se siente evidentemente, Pero él tenía que estar realmente. O sea, ¿cómo está jugando él? y no viene jugando casi. O sea, en la presentación de México, vamos a mirar por la presentación de México con la voz del A Chavo del ver. 8. Órale, güey, ándale pues. Hay llamados que no se escuchan, se sienten. Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta. Y cuando llaman, sabemos. Sabemos porque somos de aquí, de donde se prende una vela cuando no alcanza la explicación, de donde le hablamos a Dios de tú porque lo sentimos cerca, de donde uno se persigna antes de cobrar un penal y también con la primera venta del día. Si no encontramos un santo, nos inventamos uno. Somos los que ponen 2 mochilas y hacemos portería. Los que llevan el ritmo adentro y lo sacan donde sea. Y los que convierten una tele chiquita en estadio. Los que cruzaron el mundo sembrando México. Los que abrazan a desconocidos en un gol, como a los primos de toda la vida. Cuando todo cae, El terremoto del 85, levantamos el puño un para año saber antes si del queda Mundial de vida. México. Y nada más falta una para que lleguen miles. Por eso el llamado vuelve, A full seguramente porque trabajaron para México levantar un sabe responder. Pues todo un tema. Hoy llama otra vez y al llamado llegan nombres.
crecieron aprendiendo a abrazar lo inevitable. ¿Conocen ese segundo eterno donde México contiene la respiración? Sexto mundial. Sexto mundial de Saben Ochoa. que defender también es un acto de amor. Es muchísimo. Los que corren hacia donde duele. Ay, ya. Coleccionan cicatrices donde otros buscan el aplauso. Pero el mundial, Porque ellos el último sostienen mundial que el hizo un relato partidazo para fue que en otros 2014, brillen. creo, contra Brasil. Que mucho le atajó a Brasil. Destruyen y crean en el mismo movimiento. ¿Quién dijo eso? Saben cuándo dar y cuándo guardar. Qué puta color octempo. México no es un lugar fijo. Es algo que se lleva, que se abraza y que, cuando lo eliges, ya nunca te suelta. Indomables. Los que aparecen sin anuncio y de pronto el juego es otro. Y también aquellos que golpearon la puerta tanto tiempo que la puerta no tuvo más que abrirse, son los que rompen el mundo en dos, antes y después del gol. Y aquellos que lograron regresar de donde otros no vuelven. Así retumba este llamado. Y entonces ahí estamos, como siempre, llenando estadios imposibles, cantando más fuerte que el miedo. Siempre estamos, en las buenas, en las malas y hasta en las regulares, haciendo tribuna donde apenas hay espacio, volviendo Sí. patria cualquier rincón del mundo Pasaba. donde alguien levante una bandera. El llanito de México. Qué lindo está. Hermoso, pero muy largo. Es que uno luego no es nuestro país. Y dos, ya se entendió que en el nuestro no está nuestro futbolista. Entonces, ya. Pero igual tiene legalmente Pero- mucho parecido con, o sea, en la... en Ese lo que era cuenta Roberto y- Gómez Bolaño. La voz. A mí no me parecía para nada, luego. Hacia mí un Yo, por paraguayo. ejemplo, creo que tenía que haber hecho así como. La No, china pero ese de es el- Rangel, ¿verdad? Después no sé qué. Digo, Chico ahí llorando. ¿Verdad? Algo así. ¿verdad? Digo yo, sí Con que- los llorones sí, que son sí, los mexicanos. Si la idea era del chavo, no me digo, o sea, pero está bien, cada uno ve su. Cómo le gusta. Tener de Francia también que El de pasar. Francia es por Le France, Le France. Francia. Le France. Le France. No, pues, una animación. Nos journalistes Es signalent muy buena actuellement la- un important embouteillage à la sortie des quartiers résidentiels de Clearfountain. Lucas Digne. Cultura. El único francés. ¿Qué pasa? Marihuana only. Una cagada. Encima música en inglés, ellos son de Francia. Piascore. ¿Qué pienso es, boludo? Y bueno, Una pero cagada. no. ¡Una Sería- cagada! ¡Son todas Angola! A Lo- ver, Lo menos que puedes criticar es la música en inglés, era una ¿qué es mancha lo más, que una quisieron mancha más hacer? al tigre, O no sea, era. mostrar la... No entendí. Una cagada. Barbecue, que de fondiu con sabor, hermano. Sí, le tuvieron. Llanito, a todos los la protagonistas. música- No soy Janito, soy Quique. Pero, Kike, la música en inglés era una manchita más al tigre nomás. Pero Ninguno que lo- era, ninguno a ver, de los son franceses. era mostrarle a ellos fuera de la cancha en situaciones cotidianas, ponerle. Ponele, Sí. Una O fuera cagada. de la cancha, que El son- nuestro le hizo 6-0 al... Legalmente estoy con Quique. Sí, totalmente.
Es una mierda. No, pero De hecho, por boludo. ejemplo, La una música ahí. imagen de Moulin Rouge. Es la Claro. bailarina así con Cancan bailando y sale ahí el Mbappé así, uno a uno así. Chico, ese Sí, su pero- creativo estaba de Pitriqui. De Pitriqui totalmente. estaba. No, pero ¿Qué igual, pasa? pues, sus Marihuana jugadores, por only. ejemplo, no son los tan franceses que digamos también. Domingo. Y, boludo, el Te nuevo van a ese- tratar de xenófobo. No, claro que no. Ese Olis Cape no habla Olise. francés. Y ese no habla francés. Yo tampoco Vos hablo. más pena hablar guaraní también. Sí, No, carajo. pero te digo nomás que él juega en Francia y no habla francés. Yo no soy francés y tengo la catinga igual que ellos. Ah, Pero eso por puerco. Sí. Sí, así fue. Caso. Casó. El de Francia casó, el de México pasó la. acá pregunta David si qué opinas, tío Salva, de las nuevas reglas del mundial. No sé, ahora desde el viernes me voy a poner modo mundial. Pero no, Ni idea tengo ahora mismo. David, contanos qué de qué. ¿Qué es? Esta semana nomás va a ser Elías, dice. ¿Cuál es la ley Después la anti-Arteta? gente ya se olvida, dice. Esas cosas, siempre nomás lo hubo leyes esas y nunca se respetaron. Ahora van a ver, lo primero en estos amistosos ya hubo 2 o 3 casos y después a la hora de la verdad, dependiendo. ¿Ustedes creen que si Estados Unidos está ganando le van a cobrar? Sí. No. Si Argentina o Francia le van a cobrar, No. nosotros capaz que no cobren, pero... Sí, Sí. nos van a cobrar todo. Nos van a... Pues puta, es el primer partido más mío. ¿Por qué te da miedo? Calma. Ellos son localistas, live. Va a cobrar todo en contra nuestra. Ey, el primer partido del mundial o el de Paraguay. No. México, México-Sudáfrica, ¿verdad? México, el viernes, perdón, sí, Jueves, ¿no? jueves, viernes, juega Paraguay. ¿Dónde juega México? ¿En en qué? México. En la Azteca, No, ya sé, boludo. pero en el Azteca. Claro, Ah. Ese es el estadio más grande de México, luego, ¿no? claro. Ya tiene, este va a ser su tercer mundial, boludo. Tercer mundial. México 70, México 86 ahora. 3 mundiales ya, No, boludo. impresionante, increíble. ¿Te llegaste ahí, Salva, al estadio Azteca? Azteca sí, pero no en un partido. Ah, pero viste así, Sí. imponente, Era ¿verdad? mucho más grande encima, o sea, viste que ahora con temas de seguridad y eso muchas cosas se achicaron en su momento. ¿Cuántos países? Maracaná, por ejemplo, era para 200.000 y ahora es 110 creo que ahora. O sea, sí, por seguridad. En el defensor llegaba a entrar 55.000 personas. Y ahora sea, con chico. 30.000... 34, 30.000 con suerte. Y ahora tenemos que irnos toda la olla en los conciertos. los Y conciertos. Nos queda, y sí, pues ahora casi todos se hacen la olla en los conciertos, pues, un poquito más grande. La olla, sí, 44.000 espectadores. Aparte se hizo de la manera suficiente para la acústica. El Estadio de la Olla tiene una acústica espectacular. Sí, No. Está bien. Bueno, ¿alguna otra macanada que tengamos que mostrar de presentación? ¿Otra mierda más como esta? Ninguna. No hay más selecciones a lo casi hay que podamos ver. No hay nada así. Ya vimos lo de... Andé con la humorita, andé con la Estados Unidos, ñemacacheña. lo que nos vimos, sí. Estados Unidos no No tiene, ¿verdad? Brasil, Argentina, eso no. Acá dice, bien por el arreglo de YouTube. Buen día, feliz martes, dice. ¿Y el desfile de Flower? Dice. ¿Cierto? Está enferma, está enferma. Tosía por mi Igual cara. nos ella. mató, o sea, por hacer Le tose en la cara a su compañero, la hija de puta. ¿Qué importa si juega bien nuestro líder? Usa esa remera chamo. Antes Móstrala vos para tosías Paraguay. en la televisión y... Ah, ¿qué? Con faringitis incluida. No podía toser, no podía Atención. estornudar, no podía decir malas palabras. Ah, no voy a Mira las Flowers. Atención. Lindo está esa, legalmente Con este lindo. clipita, balanceate el muñeco. Comprame pizza y cogeme. Yo le dije a Silvi, ¿para qué pico viniste si te sentís mal? Realmente. Porque qué pico acá ya estamos los pocos. Después ustedes se van a ir todas. Pero nomás lo ya estamos. Salva ya se va al fin de. Salva ya se va. El de Brasil dicen que es lindo. No sé, no he visto el de Brasil. Brasil. Salva Lula te prestó esa remera y dice no. ¿Por qué, vos? Y no sé, seguramente él suele usar también una como esta, pero hay varias. Hoy, por ejemplo, para la grabación teníamos la misma remera, por ejemplo, para Jota y para mí. Para el mismo modelo, el mismo. O sea,
Hay con mucho, nosotros solamente una remera que usamos todos juntos. ¿Quién dijo eso? Y acá, no sé, Enzo. Enzo, ¿y vos pico qué pensás, pelotudo? Acá hay un departamento, usa un área de vestuario. O sea, todos los sacos esos que usamos, que son del mismo color, del mismo estilo, no es que un saco nomás y nos prestamos todo. El mismo canal ni es, boludo. O sea, ¿qué pretendés? Aparte, si ustedes quieren vestirnos, por ejemplo, Si tiene marca. Traenos todos los días ropa, entonces íbamos a usar bienvenido el tuyo. Si tanto tenés otra, en Piri está esa artesana que elaboró los ponchos, pocos ya quedan de eso, según escuché por ahí. ¿Cuánto dice- pio hizo? No sabemos. No sé, un poco. Hay que traerle a la artesana. Yo ¿Verdad? calculo que Con Dice una que de- traiga un poncho acá. Un poncho. ¿Verdad? ¿Verdad, demonio? O que trae uno para cada uno. ¿Ustedes qué pensarían, por ejemplo, que la selección, viste que habitualmente los seleccionados cuando van hacia un evento van o de traje con alguna insignia de la liga o la APF en todo caso, o van así de sport con la marca que les viste? ¿Qué le parecería a ustedes que todo el plantel de la Albirroja, por ejemplo, vaya llegando a Los Ángeles con el poncho? De la gran puta va a ser. Jacunde, allá. Pero como van allá de madrugada, o sea, mañanita temprano, o ver que el poncho, porque ese poncho no es que sea muy caliente también. Claro que no, o sea, entra Ese mucho es aire. no, aparte ese poncho no es un poncho para el frío precisamente. Para Es un poncho que se usa mucho en el arte, en la música y compañía. No es Francisco Russo. sí, no es un poncho solo para evitar el frío. Claro. Es algo más tradicional. Sí. No hace falta que haga 0 grados para usar ese poncho. Ay, Purete sería tan que vayan lindo. llegando. Qué bueno, Tan lindo sería. No En sé, vez de nomás saco, si ellos con esa cosa muy así de New Age que tienen, no sé si usarían el poncho. Ilegalmente, no. Ustedes son todos muy pibes. Yo creo muy que sí, porque- Dolce pero igual- Gabbana. No, yo Yo creo que sí, pero igual pues, a los jugadores se le impone nomás ya luego una La ropa que indumentaria, van a no usar. es que se le pregunta, ¿vos querés usar esta ropa? Solamente cuando llegan a la concentración cada uno llega con su ropa, porque después a todos ya se le viste. Cada uno tiene su Con su esto vamos a cantidad entrar, de con esto uso, se su entra. cantidad de remeras, su cantidad de remeras para salir, remeras para entrenamiento, un montón de cosas. Así como en los medios hoy también cada uno ya tiene su vestuario. ¿Verdad? Ellos también, cada uno tiene, hay un departamento también que le viste a ellos. Yo siempre tengo mi misma ropa. Vos sí. Chiqui, onda aquí, ¿por qué Ah, no sí. te cambiaron? Una albirrojita te queda Sí. bien. ¡Demonio! Por algo tenés Una castillo. birrojita. Vamos a poner una albirrojita para a Carloncho también, papito. No te vas a quedar solo. Bebecho, vamos a gritar los goles de Paraguay, Carloncho, ¿verdad? ¡Gol de Paraguay, papito! Hermoso el detalle narrado por Chespirito, dice Ignacio. Está demasiado fumado. Este está fumado. Aparte la No, bebé, yo amo cuando le habla a Carlos. el Carloncho. Carloncho, él es muy chiquito, nunca lo crece. Él tiene un problema, no crece, se queda Ah, como cachorro de por vida. Y que de repente así re amoroso y de repente se va todo. Y bipolar, Y eso me gusta de él. Senegal hizo un video con IA, está purete. El de Senegal ya vimos. Ya vimos. Ese ya vimos, ¿verdad? Demon? Sí, ese El de es. Senegal ya En vimos. el desierto, en el León. Ese es el que más me gustó hasta ahora, ¿eh? Y el de Paraguay hasta ahora. Segundo lugar. Legalmente, Salva, ya que mencionaste el tema del abrigo, ¿no pensaron realmente que el poncho es tipo como un abrigo? Y el Paraguay no es un País país frío, o sea. Pero es algo muy nuestro, el poncho de Y el tema es que ahora estamos en invierno también acá. Y acá, Pero sí nomás, Salva. Vos El único no que te usa vas. poncho acá es Aya Alfonso y ese otro. Andate a las... El que tiene Néstor barba. Lo. Tenés que ir hacia San Juan, hacia Encarnación, a ver si nos hace frío en la parte sur del país, en Pilar, porque andate de sabe, boludo. Lo que pero sí, te digo nomás en estoy de general. acuerdo contigo, no todo, ya no es como antes que todos en el campo te usaban el poncho. Ahora ya hay mucho campera, mucho esto, mucho, pero es una tradición nuestra todavía que se trata, yo entiendo que se Claro. trata de rescatar, dándole esta visibilidad. El asunto es que ya no cualquiera te tiene un poncho de ese nivel. Papá usaba. Nosotros cuando teníamos, papá tenía 2, 3 y mamá también tenía el suyo y cada uno era distinto, no era este de 60 litros, era picorollo. Pero sí se ha perdido la costumbre del poncho. Nosotros hemos perdido la costumbre del poncho. Yo tengo un poncho, pero es de Colombia. No. Y supuestamente San Miguel, ahí se tiene que ir a comprar. San Miguel, departamento de Misiones. Esos materiales que lleva el poncho se trae de Perú, hijo. De Perú se trae por ahora. Porque no usamos Ah, más, San Miguel y entonces Paraguay. nuestro algodón de San Miguel y eso que no usamos más. Entonces. Ahí están los Por eso ponchos, lo que- papá. calculo que por eso también lo que es muy caro, porque trae lo de... La hay copa, entonces.
Y Poncho paraguayo hecho con... te importa Tres nomás peruanos. todo ya ahora. No, si no. Ya hacen todo de onda nomás, ya no investigan. Ya. Buen día de Dolovers acá. Dice, ¿De dolor? intentando levantar ¿Para el quién sería ánimo. eso? Para vos. Escuchando a Elías hablar es muy motivacional, dice. Que dice la gente llorando por el pájaro ¿Qué campana. yo dije o qué? Sí. Mira, Core domingo, ¿con qué mentalidad Pío querés empezar el mundial? Dice. Contra Turquía también quiero ganar. Sí, pero con, no, Surge que después- lleguen a Opoí, por ejemplo. Si vamos a buscar estas cosas, una camisa de Opoí, ahí nos van a decir, fulano, pero está el presidente, eso usado, ok. Una camisa de Opoí blanca con vivo rojo, no sé. Podría haber sido también, pero hay que tener en cuenta siempre un detalle. Los perros, por ejemplo, acá, la misma cosa, el tema de la camiseta. ¿Por qué no hace tal marca paraguaya? Que es muy linda su ropa, es muy linda. Ok, excelente el trabajo de muchas marcas paraguayas. Pero no es solamente en hacer cosas. Vos tenés que poner Plata. para todas las categorías, cada tantos meses tenés que llenar. Y si la empresa paraguaya van a llenar, si no venden, bueno, hay retorno comercial, uno. Y otro, las marcas pagan. Cash. Sí. O sea, das Aparte, canje vos de sabés la ropa cantidad de Canje de ropa camisetas. y Y un otra vez tenés palo, que un palo y pagar. medio de dólares. Salva la cantidad de camisetas que también dan a modo de obsequio, por ejemplo, ¿verdad? De cortesía y eso. mucho Ese es. mundial. Sí. Por eso, si vamos a hacer también el tema del AOPO y compañeros, y aparte ellos te dan todas las marcas te dan los uniformes que vas a usar, ¿verdad? Si vas a... acá sería muy lindo, muy lírico esto que a veces queremos, ¿verdad? Vamos a mandarle a hacer 100 camisas de AOPO y a la artesana de Itagua para vestirla a la selección. Y eso tiene que pagar la APF. Pero la APF tiene mucha plata. No pasa por el tener hoy o no tener plata. El tema es que hay marcas ¿qué vas a preferir vos, por ejemplo? Si viene Puma y te dice, ¿sabes que hay un palo verde para vestirte y te vamos a ver todo? O vas a tener que vos gastar $100,000 en mandar a hacer camiseta. Obvio, Pumis. Obvio. Perdón, se me escapó. Claro. Pero Así no así es. nosotros creemos que acá todo se soluciona con la cultura del canje. Y no. O creemos que es lo tipo, mismo. ser patriótico nomás ya te lleva a hacer todas Sí. muchas cosas. No es así. El Viene canje, una- el canje no paga la luz. Pues, ojalá que pronto Finalmente. tengamos una marca, hay marcas en un crecimiento notable en los últimos años, que pronto tengan la capacidad Todo es plata en la vida. económica de poder estar en este gran mundo, ¿verdad? Porque tenemos muy buenas marcas locales, muy buena calidad, hay ropas que son excelentes, pero hay que entenderle también a las marcas, porque los perros dicen, la pasada tuvimos esta discusión justamente en uno de los lives, los perros dicen, ¿y por qué no se animan a apoyar entonces, a invertir en... A ver, ponerle no quiero nomás decir niños, que ponga toda la indumentaria para todas las selecciones y encima tengan que pagar otro $1 millón. ¿Qué van a ganar entonces? No. Si acá no vendés por $1 millón. No. Acá con y compañía, ¿ustedes creen que ganan plata vendiendo una camiseta de la selección paraguaya? Tenés que hacer nomás cuánto cuesta una camiseta. Calcularle, menos de $100 cuesta. Redondeemos $100 también. Sí. ¿Cuánto tiene que venderse en Paraguay la albirroja solamente para recuperar lo que ellos le pagan a la APF? Y eso viene sin contar todo lo que les cuesta hacer esa cantidad de camisetas que tienen que repartir. No se vende tanto, porque legalmente no se vende tanto. Acá la gente compra más eso que venden por la calle y eso de que... Además, ¿por qué entonces una marca tan importante? ¿Por qué? Por la exposición que va a tener en la transmisión. Claro. Y Yo creo porque que ellos es tienen una plata que tienen que gastar en publicidad. Sí. Y es como decir, bueno, todo nuestro presupuesto del año que iba a ir a televisión o lo que sea, que vaya nomás Exacto. a nuestro logo. Auspicio. Porque Claro. claro, ¿por qué? Porque nosotros esa publicidad vamos a ver nomás todo el tiempo. O ustedes ven que esas marcas que tienen, están pautando en todos los canales, vos ves su publicidad ve todos los días en la televisión, escuchar en la radio, no. ¿Por qué? Porque su departamento de publicidad o marketing apuesta a invertir nomás en la camiseta total, todo el mundo va a ver la camiseta. Sí. Vos sabés que hablando Ahí está. de tema publicidad, me llama poderosamente la atención la calidad que están teniendo también los spots que están quitando las empresas Sí. referentes al mundial. Parecieran mini películas, impresionantes los spots, pero me preocupa que después los spots que van a ir a televisión no sean así.
¿verdad? Quiere pasar que de repente para redes te tiran un video. Viste que en la tele Sí. tiene que ser 30 segundos nomás, ¿verdad? Entonces, ojalá que los spots de televisión estén también a la altura de los que están tirando ahora en redes. Anianga nos tiren nomás y todo así. Es que depende mucho también si la marca pauta o no en tele. El asunto es que Pero te digo que para los partidos sí o sí muchas marcas van a pautar y van a tener ahí. no hay más lugar para las marcas. O sea, ya está todo, a ver, por decirle 15 minutos dura el entretiempo y hay 16 minutos de publicidad vendida. O sea, y después FIFA tiene una ley en donde hay un montón de cosas y que no se pueden pasar. O sea, durante el partido no puede pasar nada, por ejemplo. O sea, si entonces tu carga publicitaria previa a un partido, entre tiempo y después del partido Limitada. es muy limitada, y para recuperar y por cómo habitualmente se vende en Paraguay, porque acá, vamos a ser sinceros, acá una marca que te paga, no sé, voy a decir un monto que no tiene nada que ver con lo del mundial, pero 20.000, vos por 20.000 le ofreces 8 veces eso. Claro. No, es como en Brasil que vos por 300.000 una vez. O sea, Claro. el mercado es muy distinto. Es muy diferente el mercado. Pero hay una marca, por ejemplo, de electrodoméstico, ¿verdad? Que todos... Hay una marca de electrodoméstico que está usando mi voz y no me preguntó ni al canal. ¡Vamos a denunciarle! sí, sí, sí. ¡Hijo de puta! A full y brula se... Ya vi yo esa publicidad. Mi PTI secador de pelo no mandó y... Ari. ¿Qué marca es? Tenés que ver, se te iba a pasar. Uno de nuestras marcas lo de acá, pero ese está bien, pero el otro no tiene nada que ver con nosotros. Y a Sí, yo full vi de luces. ya esa publicidad. Vamos a una chica, hace todo ahí el peamo ahí, después pásale ahí. Pero eso ya es viejo, vos grabás. Hace un mes por ahí está saliendo. Free on. No, ese. Pero ¿dónde grabaste vos eso, Salva? No, sacaron de la tele. Claro, es su voz, está usando su voz. Tranquila, anda y ahí. No Pero está le va a llegar una denuncia. Acá una demanda. ni el canal no sabe. La vez Yo pasada vi esa publicidad le y di dije, justamente al hoy gerente. está salva, así que yo dije la vez pasada ahí en casa. No, y Hoy eso, está ¿saben lo que? No es por nada, ¿verdad? Pero por lo menos eso se tiene que pedir permiso al medio Sí. o al protagonista. Sí. Uno. Y otro, hay muchas veces se aprovechan de esto cuando que en realidad hay marcas que pagan por nuestro trabajo. No puede. Claro, no pueden usar tu voz para lucro. Hay No pueden. marcas justamente también de ese rubro que pautan miles de dólares en el canal y esa marca no pauta un peso en el canal y ellos usan material del canal. Basta. Y es y yo sé, una vez ya me dijo alguien que soy mala onda, así que uno no puede, porque reclamé eso y pónganse ustedes en nuestro lugar, que usen gratis su trabajo. No, boludo. Sí. ¿Eh? A mí me pasó en radio justamente un cliente ahí que pautaba. Sí. Quitó el off, o sea, la mención a viva voz que se hace y utilizó en un material de redes sociales, por ejemplo. Y eso tampoco se puede hacer. O No sea, se hace eso, porque imagínate, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una marca. Y Y otro, está su pagando. competencia. Este Claro. está pagando y su competencia nos usa a nosotros gratis. Claro. ¿Qué es lo primero que me puede decir el gerente comercial? Por ejemplo, che, Salvador, vos negociaste con ellos tú. ¿Verdad? claro. Y no, sí, yo negocié porque esa parte a mí me corresponde, No, pero en este caso no. Los perros se avivan. Hubo una marca también hace muchos años que usó como un año y algo por ahí mi voz. Y jamás y las veces que le reclamé, sí, vamos a arreglar, y en Botavio Romerito. ¿Verdad? Basta. ¿Y qué pasa de repente si vos tenés un acuerdo con a ver, por ejemplo, con una telefonía, vos le haces la publicidad a la telefonía, en mi caso con Flow Personal, por ejemplo, ¿verdad? Y si hay otro que usa nomás no podés, o sea, No. una cuestión de ética y pero de se había de derechos, ¿verdad? De se sesiones. habían los perros. Sin embargo, nosotros tratamos de respetar todos los reglamentos que se nos ponen. Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, hay términos que no podemos usar porque están prohibidos por la FIFA. Hay términos que no podemos, marcas que no podemos usar porque la APF las tiene registradas como marca. O sea, ¿Cierto que en tu red no puedes decir Poner Copa del carajo el Mundo? WhatsApp que te Bravo, Javier. pide. Acá dice, no es mala onda si estás no es mala onda, estás en el derecho de reclamar si están usando tu voz sin permiso, no se puede, dice. Digan pues la marca, dice No, Manu. ya saben, muchos de ustedes seguramente ven, porque Acá dice, a mí me salta todo el tiempo en Una Instagram y en marca de Facebook. lácteos es Salvador la que usa tu voz, dice.
¿Cuál marca es? Dice, ¿puedes No, entablar no. conversación? El electrodoméstico es el que yo digo. El de lácteo creo que tiene su acuerdo con nuestra empresa. Pueden entablar conversación con la publicitaria. Dice, ¿no ganan plata vendiendo? Claro que sí, ganan, dice. Hija de puta. Acá compran más las versiones tailandesas y genéricas que la original porque es más económico que comprar la original, dice. Sí, sí. Bueno, vamos a comer empanadas. Sí, señor. Hora del tener lupa. Me puso de mal humor recordar. Yacaruta. A ver. Me gusta tu empanada. Cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares. Don Vito, Pancito y Picantito. ¡Qué rico! Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito rellena de historia. Sí, señor. ¿Con qué acompañamos la empanada salva? Con un rico té. Pero Con el claro, rico té porque de arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontrarlo en tu punto de venta más cercano, en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás el primero es para él. ¿Sabía que el balanceado de tu ¡Cabochito! perrito o gatito influye en su pelaje? Resaltar la belleza de tu peludito con Belcan y Belcad, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrar los packs de Belcan en supermercados y también a granel en comercio minoristas y mayoristas. Belcan, sano por dentro, bello por fuera. Estés en el súper, en la ofi, en la ruta, en Estados Unidos, donde vos quieras, puedes mirar qué pasa en tu casa desde el celu. Este de purete también para los celosos, ¿eh? Así de fácil, con personal Smart Home, cámara Wi-Fi con sensor de movimiento y sonido. Anillos donde ella carepeti. Ahora puedes estar en tu casa aunque estés en otro lugar. Descarga la app desde App Store o Play Store. Muy bien, sí, señor. Y estamos en compañía de Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buen día, Salvador, a toda la mesa, Silvia, Elías, Domingo. Buen día. Vos me conocés. Quique es mi nombre del señor. Hola, Quique, ¿cómo te va? ¿Todo bien y usted? Bien. Ay, todo respetuoso, hermano. Él es ministro, No, así más, nomás. más respeto. Yo soy aeroporte. Loro falopero. El señor ministro Señor llegó ministro, y no. se sentó y Walter le nomás, asustó estamos. primero quién es lo que estaba hablando. Y Quique, te presentamos Quique. Quique, el productor, soy yo. ¿Cómo le va, señor ministro? Bienvenido a nuestra casa, Popu TV. Tu win derecho nomás hoy. Tú bien derecho. Walter, Señor ministro. No, Walter. este proyecto y este audiovisual, ¿puedes contarnos qué se busca con esto primero, verdad? Y después para ir dando un poco más de detalles del estreno y compañía. ¿Qué busca el Ministerio de la Niñez con el precio del pasaje? El precio del pasaje es un... Yo no soy técnico, ¿verdad? Me metí, pero ya puedo decir que hicimos una película. Sí. Es un mediometraje, me dicen los técnicos, que dura 45 minutos, donde se desarrolla un tema muy, muy sensible y muy delicado, que es la trata de personas, en este caso en particular la trata y explotación sexual de niñas, adolescentes. Y que es un material basado en hechos reales. O sea, esta película, vamos a decirle película, para que la gente entienda, porque mediometraje ni yo no entiendo, ¿verdad? Claro. Esta película, producción 100% paraguaya, entre paréntesis, fantástica la producción, busca generar conciencia a través de una historia basada en hechos reales, conciencia en los chicos, en los adolescentes, en los padres, sobre el riesgo y los peligros que puede traer esta situación. Importante conocer un poco los antecedentes. Nosotros estábamos trabajando en una cooperación con el gobierno de España, con la cooperación española, y la cooperación española destina también recursos para el financiamiento de la producción de esta película, de este material que está disponible. ¿Y por qué España? Se preguntarán ustedes. Porque España es uno de los principales destinos de las víctimas de trata y explotación sexual, de las víctimas paraguayas. Yo estuve en Madrid hace unos 15 días y ahí nos contaban que en cantidad de víctimas por nacionalidad, las paraguayas están en tercer lugar. Entonces es un mal que lastimosamente, un problema, compartimos muchas cosas buenas con España, pero es un problema que estamos teniendo, un problema transnacional con España. Así que la cooperación la volcamos en esto. Yo siempre dije, la mejor forma de
de poder transmitir, de que pueda llegar el mensaje a los chicos, es a través de esto, a través de una película, de un material audiovisual atrapante. Les recomiendo que vean la película, ya está disponible. A los efectos de que tenga un fin educativo, eso es lo importante. Además de la producción de la película, vuelvo a repetir, una historia basada en hechos reales. O sea, lo que ustedes van a ver, o a los que ya vieron les menciono, esto está, como dice al inicio de la película, basado en hechos reales, una historia que nosotros le compartimos a la productora. Muy fuerte la película, muy cruda, apta para personas mayores de 14 años, ¿verdad? Porque tratamos de que la película pueda transmitir la cruda realidad de esta situación para poder generar también conciencia. Y no solamente la historia que estamos presentando habla de la trata de personas, sino que también a medida que se va desarrollando la historia vemos las situaciones de criadazgo. Por ejemplo, una de las chicas inicialmente es víctima de criadazgo, las famosas criaditas. Sí. Después, en ese proceso de ser víctima de criadazgo en la casa de un tío, no quiero spoiler tanto, ¿verdad? Claro. Pero resulta ser víctima también de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, y deriva finalmente otra vez, termina siendo víctima de una red de trata y explotación sexual de paraguayas en España. Entonces, una historia terrible que queremos compartir con todos, con los chicos, con la ciudadanía, para que pueda generar conciencia y pueda dar también herramientas de cuidado y protección para trabajar en la prevención, porque muchos de estos casos se dan a través de promesas falsas, de engaños. Así es que todos podamos estar con las alertas. A veces lo que es muy lindo hay que parar la hora. Claro, por eso justamente el precio del pasaje. Porque yo te prometo que te voy a llevar allá, te pago el pasaje, esto y lo otro, agarro tu pasaporte y mientras vos no me pagás, vos tenés que pagar de otra manera. Claro. Y ahí ya se queda, porque tampoco no es que pagan todo entre comillas, sino que después ya se quedan. Exactamente. Ya se quedan ahí como esclavas. Y esto sucedía mucho con Europa del Este, pero con España nos pasa a nosotros, y también nos pasa mucho con Brasil, ministro. Brasil y Argentina y Bolivia. Bolivia ahora. Bolivia incluso también. Bolivia incluso también tenemos muchos casos, principalmente en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Pero mayoritariamente el primer lugar con quien tenemos problemas es Brasil, ¿verdad? La dificultad que tenemos en cuanto a lo que es el tránsito, frontera seca, o también sabemos cómo son los controles, que tenemos un paso más liberado en la zona del Alto Paraná, de Ciudad del Este, una cuestión comercial, pero eso implica y tiene sus riesgos, ¿verdad? Nosotros participamos de rescates y muy importantes intervenciones internacionales con la autoridad brasileña, por ejemplo, en San Paulo. Y no solamente cuando hablamos de trata, no solamente tenemos que posicionar esto como que son los casos de explotación sexual. La trata también es explotación laboral. Explotación laboral. Por ejemplo, es una de las formas de trata. Así es que queremos visibilizar esto y es importante que el gobierno... pues estuve yo en Madrid hace 15 días por la cuestión de la cooperación con España. Nos pidieron también ir a socializar allá. Tuvo una repercusión muy buena, fantástica, e incluso un connacional que entiendo su medio también en Madrid, que tiene muchos seguidores y comunica las informaciones con los compatriotas que están en España. Terminada el lanzamiento, pues proyectamos la película, estuvimos hablando, explicamos, hicimos un debate, una conferencia de prensa, y él se me acerca después y me dice, mi mamá nos contó que fue víctima de criadazgo y cayó en un lugar, ella era niña, cayó en un lugar donde habían varios adolescentes jóvenes y fue víctima de criadazgo, de abuso, y estaba muy, muy chocado, o sea, le chocó, estaba muy sentido la persona. Entonces esto nos indica que muchas veces las personas quienes menos imaginamos pasaban por esto. O sea, esto no es algo lejano, esto es algo que, lo mismo con las situaciones de abuso infantil, ¿verdad? Se dan en diferentes ambientes y le pasa a quien uno menos lo espera. Así que por eso es importante tener toda la alerta y que los gobiernos, eso es lo que destacaron, porque dije lo de España otra vez, porque ellos están sorprendidos en el sentido de que los gobiernos, en este caso nuestro gobierno, está posicionando este tema al más alto nivel, porque la semana pasada cumple, creo que justamente hoy, una semana que hicimos el lanzamiento. Lo hicimos en un cine de la capital. Estaba escuchando que estaban hablando de marca, dije, no se puede, me acordé que no se puede dar nombre, ¿verdad? Entonces, en un cine aquí de la capital estuvimos realizando el lanzamiento encabezado por el propio presidente, la primera dama, diferentes colegas,
y buscamos que sea un material de amplia difusión. Porque anteriormente nosotros llegamos, por ejemplo, en capacitación sobre este tema, gracias a la cooperación de España, también contratando profesionales para que trabajen en la prevención a 15.000 personas. Pero con esto, en una semana ya llegamos a más de 50.000 reproducciones en el canal de YouTube. El tráiler fue reproducido por más de 1 millón de personas. Tenemos ahora un contrato con un cine móvil que va a llevar más de 50 funciones en los 17 departamentos del país. Se van a pasar. Eso es lo que es importante, sobre todo en el interior, ministro, porque la mayoría de los que se van son, como solemos decir, en la campaña engañados, creyendo que van a solucionar su vida yéndose a trabajar a España y se van, y están las que se van a trabajar, ¿verdad? Están las que saben también a qué se van, porque eso también existe, pero eso, si son mayores ya el problema de ellas. Pero ¿a cuántas criaturas le llamamos? Vas a ir junto a tu mamá, junto a esto, junto a lo otro, y después ni siquiera le ven a sus familiares porque se quedan atrapadas. Sucede eso. Hace poco hubo un caso donde la propia madre la llevó como para tenerla con ella y finalmente terminó en un piso en Madrid de prostitución, de explotación sexual. Así que tenemos diferentes situaciones y esto es lo que queremos posicionar. Por eso es importante posicionarlo del más alto nivel, pero que llegue también, ¿verdad? Ese fue uno de los desafíos. Vamos a hacer el material, de por sí creemos que va a ser un éxito, va a tener muchas reproducciones. Pero también dijimos vamos a llegar al territorio y ya está pautado con una organización que tiene cine móvil que va a llegar en los 17 departamentos. Ni un departamento queda excluido, va a pasar por la TV, estamos trabajando también en ese sentido al respecto. Y algo muy importante para que vean que estamos muy ocupados también en que realmente pueda tener un impacto efectivo y no hacer nomás material. Se trabajó con el Ministerio de Educación el desarrollo de esta guía, ¿verdad? Que es una guía pedagógica para la prevención de la trata de personas. Este es un material, un instrumento que sirve para que todos los docentes puedan entender cómo dinamizar una vez de que los alumnos puedan ver la película. Es decir, no es que le pone un video y la gente entiende lo que quiera entender, no. Es una guía, puedes revisar si querés, es una guía que le indica a todos los docentes de cómo enfocar, cómo tocar los temas que se vio en el material. Y finalmente, como digo siempre, esto tiene un alto componente educativo. ¿Y cómo está, ministro, trabajando el Ministerio de la Niñez con la justicia para impartir justamente justicia en los delitos contra los menores? ¿Por qué sigue habiendo todavía una deuda tan grande en ese sentido? Sí, muy buena consulta, Silvia. El Poder Judicial es un poder independiente, pero estamos dialogando, ¿verdad? La lógica de trabajo que tenemos siempre, el trabajo coordinado, el trabajo en equipo, y no solamente dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo, sino que también con los otros poderes del Estado, porque finalmente el problema lo tenemos que abordar entre todos. Nosotros con un enfoque fuerte en la prevención, pero no solamente en la prevención, porque cuando se dan este tipo de situaciones, las víctimas requieren una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Protección inmediata, la restitución de los derechos de esas víctimas, pero también esa sensación que ya le toca más también al Poder Judicial, esa sensación de que se haga justicia en el sentido de castigar a quienes estuvieron involucrados en el hecho punible que muchas veces marca de por vida a los chicos, ¿verdad? Nosotros hoy vemos que los casos de abuso sexual desde el 2022 en adelante están teniendo una reducción histórica, año tras año está bajando, pero sí estamos trabajando también con el Poder Judicial cuál es el porcentaje, cómo se están dando los procesos también en cuanto a lo que es la sanción penal, por ejemplo, de los casos de abuso infantil. Y cuando hablaba de restitución de derechos y que trabajamos también con el Poder Judicial, porque son quienes finalmente dan las órdenes de protección, contarles que en el marco de estas acciones decididas de lucha contra la trata de personas, habilitamos el primer albergue, la gente entiende mejor. El nombre técnico es Centro de Protección a Víctimas. Vamos a decir albergue para que la gente entienda mejor, no habla en términos muy técnicos. El primer albergue para niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual. En un año y medio protegió a más de 100 víctimas de explotación sexual y trata. Y lo hicimos, yo creo que tiene un valor muy importante porque la infraestructura es fantástica. Es una mansión que fue incautada del crimen organizado, que fue comisado por Senavico y que mediante un convenio ya fue puesto a disposición del Ministerio de la Niñez para proteger a estas víctimas. Es decir, un bien extremadamente valioso que fue producto y era utilizado por el crimen organizado, hoy
al servicio del Estado para proteger a víctimas del crimen organizado. Ahora, ministro, está muy bien esto de la cooperación con los gobiernos extranjeros, pero acá en Paraguay también sigue habiendo el tema de la trata, sobre todo de niñas, 12, 13, 14, 15 años, que trabajan en prostíbulos. Porque bola, eso que no es más prostíbulo, eso a patada. E incluso hoy día con las redes sociales y con todo el tema, hay bastante gente que se dedica a explotar a chiquilinas con este tema. Muy buen punto, Salvador, porque la gente a veces relaciona la trata de personas como solamente como un crimen transnacional, Sí, de un país al otro. La trata de personas puede ser externa o internacional e interna. Y el porcentaje de víctimas que tenemos, un 85% son de trata interna. Sí. Y ¿verdad? menores de 18 años. Y menores de 18 años la mitad, el 50%, que es mucho, ¿verdad? Se da justamente a través de explotación, hoy incluso en redes sociales. Sí. Entonces estamos realizando en forma permanente con el Departamento de Informática y Seguimiento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, con la Unidad Especializada de Víctimas de Trata y Explotación Sexual del Ministerio Público, los rastreos y monitoreos también incluso de la utilización de menores de edad en contenido sexual, que es pornografía infantil. Esa es un hecho punible que se tipifica incluso como pornografía infantil, ¿verdad? En forma permanente, las instituciones de seguridad y de persecución penal como el Ministerio Público están rastreando esos IP que están circularizando estos casos para poder detectar y hacer los allanamientos. Ministro, y si por ejemplo uno es víctima de trata o conoce lugares donde se hace trata de personas y quiere hacer una denuncia, ¿dónde tiene que acudir? Muy buen punto también, Silvia. Tenemos muchas bocas receptoras de denuncia. Esa es una ventaja. Muchas bocas receptoras de denuncia, pero la obligación de denunciar. O sea, no. Hay un imperativo legal que te dice tenés que denunciar, tenés la obligación. Principalmente cuando se trata de niños, el artículo 5 del Código de la Niñez habla de que toda persona que tiene conocimiento de alguna situación de vulneración de derechos o hechos punibles cometidos contra niños tiene la obligación de denunciar, ¿verdad? Ante indicios importantes tiene que denunciar. Finalmente después, porque la gente hay que entender, vamos a hablar en términos más sencillos, la gente a veces dice, no me quiero meter, ¿verdad? No es mi problema. No es mi problema. Mira nomás de costado. O dicen, pero no tengo la seguridad. Sí, no, tiene todos los indicios, parece que sí, pero no estoy 100% seguro. Voy a buscar una prueba. No, los encargados de obtener las pruebas son las instituciones del Estado. Hay que denunciar nomás. Vos denunciar si tenés elementos certeros. Muchas de las denuncias hoy están saliendo de los espacios comunitarios, de las escuelas, ¿verdad? Eso es positivo. Y ahora te respondo a la pregunta, pero fue un preámbulo, ¿verdad? Hoy hay muchas formas de denunciar. Puedes llamar directamente al 911, o sea, del teléfono, ahora mismo llama al 911. Puedes llamar al 147-147, que es Fondo Ayuda, el número de recepción de denuncias del Ministerio de la Niñez, que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. La denuncia, la llamada es gratuita y la denuncia es confidencial. No es anónima. No es anónima. No es anónima, pero es confidencial, para revestir un poco de seriedad también a los reportes que se realizan. Puedes irte a la comisaría más cercana de tu barrio, puedes irte a la fiscalía, puedes irte a la defensoría, puedes irte a la CODENI, es decir, hay muchas formas, muchos lugares donde se puede recibir la denuncia. Lo innegociable es callar y no denunciar. Esta guía está completita, se trae todito acá y dice medios utilizados por los tratantes, fines de explotación, trata interna y trata internacional, justamente lo que le estaba preguntando. Después dicen víctima directa, víctima secundaria, que serían los padres y demás de las víctimas. ¿Cuánta gente hay que termina buscándole a sus hijas y pierden todo prácticamente para tratar de encontrarle, ¿verdad? Sí. Muchas veces hemos visto en películas y de repente es interesante que haya esta manera audiovisual para que la gente entienda que no todo lo que... Y siempre lo que dijiste hace rato, ministro, al comenzar, cuando vienen a ofrecerte, Ina, ¿sabes qué te voy a llevar a tal parte mía? Hay una frase, Salvador. Nada es gratis. Cuando el milagro es grande... Sí, hasta el sábado. Sí, hasta el sábado. ¿Esto de cuándo va a estar disponible en los colegios, escuelas? Ya está disponible. Ya está disponible. Ahora esto se va a desarrollar. Por eso le involucré a Luis, a mi colega, al ministro de Educación. Lo presentamos juntos. Y esto ya está recorriendo en las escuelas.
al igual que el audiovisual, tiene una versión cine y una versión también para redes, para cualquier... Ministro, estos edición. recorridos que se van a hacer en el interior del país, ¿está calendarizado donde la gente puede ver qué fecha va a estar en tal o cual ciudad? Arranca en 15 días y vamos a estar socializando la calendarización. Eso es para darle un poco más de visibilidad también. Pues imagínense esto en las escuelas a partir también dentro de una semana, 10 días, en automático. O sea, se va a estar socializando la película y se va a estar socializando el contenido de la guía, que es una guía educativa. Entonces esto es de efecto masivo, escalable, que es la forma que buscamos para que finalmente pueda ser efectivo. Yo pensé en un momento, me habían planteado un documental y dije, no, vamos a hacer una ficción, una película, pero hagámoslo basado en hechos reales con tantos casos que tenemos. ¿Y por qué tomé esa determinación? No, pues soy ningún iluminado por el estilo, ¿verdad? Pero, ¿qué me pasó a mí? Yo vi cuando estábamos en el colegio, vimos fue como un cortometraje, fue una producción argentina, realmente se ve que no tenían muchos recursos, pero nos llegó a todos, nos llegó el mensaje realmente, como decimos ahora, hija de mil, esto existe, esto es real, esto le puede pasar a cualquiera, qué grave esto, qué feo, qué fuerte, ¿verdad? Entonces fue la forma en la que mis compañeros y yo en ese momento aprendimos y dije, no, estamos hoy en este lugar, en este espacio, hagamos algo 100% paraguayo y que quede, que sirva, porque que vos contrates personales que capaciten, la llegada es limitada y les soy sincero, los muchachos ahí, los chicos se aburren cuando alguien se va, le empieza a hablar, les dice, no, pero cuando le pones esto, les atrapa, porque les aliento a que puedan ver, no van a atrapantes. Ministro, una última consultita. Sí. Si hablamos de mediometraje, duraría entre 30 a 60 minutos, un poquitito más, un poquitito menos. 45 minutos si la memoria no me falla, pero cada segundo te atrapa. ¿Y dónde podemos ver? Pueden ver en el canal de YouTube del Ministerio de la Niñez. Ahí conectar por tu tele, poner YouTube, entrar al canal del Ministerio de la Niñez y como un cine vas a ver, ¿verdad? Creo que con una semana de estar en el canal tuvo algo así como 60.000 reproducciones. Les contaba que el tráiler tuvo más de 1 millón de reproducciones y bueno, esto queremos que vaya en escala para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas a fin de sensibilizar, prevenir que no suceda luego, pues vos me hablabas, Silvia, de cómo hacen con la justicia. Ojalá no lleguemos ya tanto a eso, ¿verdad? Porque cuando llegamos a eso ya llegamos tarde, ya pasó todo lo que tenía que pasar, por eso el enfoque al área que más tenemos que darle fuerza es al enfoque preventivo. Exacto, que no caigan más en las trampas. Gracias, ministro, por tu tiempo y por contarnos todo esto que realmente está excelente. Por favor, a ustedes les Gracias, agradezco ministro. por el espacio. Vean la peli. Hacemos pausa, cortito, y ya venimos. Será cuestión de tiempo. De un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad.
¿Cómo hace para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que lleva por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Tú eres una Barbie, muñeca princesa y no es de matar, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel te quiero completa. Tu espalda sensual así te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Tú eres una Barbie, muñeca princesa y no es de matar, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel te quiero completa. Tu espalda sensual así te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Es un secreto De tu mirada y la mía, un presentimiento. como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando baila encendida, tiene dentro esa chispa que quema transistores, y verde de un elixir que enciende sus motores, sagrada disco baila una diva virtual, chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. Te encendía, con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Sus fluidos corporales deportándose. Robótica en la pista está luciéndose. Sagrada disco baila una diva virtual. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Tiene algo de robot en su táctica.
batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Cheque cómo se menea, ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Sagrada disco baila una diva virtual, chequea cómo se menea. Sencillo. Cheque cómo se menea. Cheque cómo se menea. Sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. De eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes. Siempre voy a vivir ahí. No mire para mi galaxia. Por encima de ustedes, no pensé pasar por esto aquí por Popu TV. Saludo de vuelta a toda la gente que nos está sintonizando también a través del stream, en YouTube, en Twitch, en Kik. Así que tenemos unos mensajitos. ¿Tenés frío, Sala? ¿Crees que va para el aire? Frío. El aire, por favor, demonio. No, yo me estoy por griparnos, muchachos, tranquilo. A muchos mensajes. Caló hondo el tema de la trata y sobre todo muy bien el mensaje del ministerio también para esto, porque
se sigue engañando mucho a nuestras chiquilinas para que vayan a España. Mm. Y ya sabemos al final la ¿Cuál es el mayoría, destino final? Con, con la excusa de Acá. De un mejor bien y eso. futuro. Leti, por ejemplo, dice que ella vive hace 3 años en España y dice, quiero decir que la mayoría de las chicas que vienen sí saben a lo que vienen, dice. Y los que Wow. sí, la mayoría fuimos víctimas de explotación laboral que te hacen trabajar, como se dice, de interna, cuidando personas mayores 24/7 por menos de un sueldo, dice. Tipo, Sí. yo te doy un techo, pero así también tenés que trabajar 24/7. A eso sí hay muchas víctimas. Y como dice Salva, la mayoría son personas que vienen de la campaña y ni siquiera hablan bien castellano, dice. Ese es el asunto. Por domingo, muchachos. dice. No, yo todavía no me fui. ¿Por qué no te fuiste a España? Todavía no me fui. No, es que no hablo bien castellano, no, todavía no me fui. Vos por plata también te vas a ir a cualquier lado. ¿verdad? Pero por plata. Ay, me hago gallo, hago yo, no digo. Por la plata, vaya al mono. Bueno, Eva, ¿cómo? Solo lo dijiste por Vinicius. no, Dios así mío. no, muchachos. no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Está muy cristalito todo, después ya nos agarran ya otra vez. Basta, chicos. Basta con ese tema. Bueno, están con nosotros Chabeli Fretes y Meno Fernández para hablarnos y para disfrutar de buena música. Los temas que vamos a escuchar Clásicos. son temas que escuchamos, que lo cantamos en el karaoke. Que dedicamos tantas veces. Sí, totalmente. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa, bien contentos con un proyecto re lindo y bueno, con muchas ganas de charlar un ratito y contar lo que estamos haciendo por aquí con Chabeli, mi amiga, artista internacional también, pero paraguayísima. Buenísima. Los rancheros. ¿Qué grupo? Basta. ¿Qué pedimos de los rancheros del tema? Ustedes se dan cuenta, vos te das cuenta que más allá, ¿verdad?, de la difusión de la música que se escucha por la radio y todo eso, ese tema de quedarte en la memoria colectiva, por ejemplo, de alguien que le gusta el karaoke, ¿verdad? Que sus temas estén en nuestra lista de karaoke, por ejemplo. Pues nosotros no somos nadie cantante profesional, pero ¿saben el impacto al que han llegado con varios de sus temas? Lo sentimos siempre, viste, por el afecto, el amor que tenemos con la gente de cada lugar que visitamos. En toda América, inclusive en España también mucho, pero Paraguay yo siempre digo que es como mi segundo país. Yo tuve muchas experiencias de vida aquí en Paraguay, he vivido casi un año en épocas, y cuando formé a los rancheros fue uno de los primeros países que empezamos a visitar. Hicimos grandes estadios, hicimos pequeñas cosas, pero siempre lo que siempre rescaté y más me llevé de este país es el cariño de la gente. He recibido premios increíbles, he tocado hace muy poquito, recibí el Pájaro Campana de Oro de la mano de Rubén Rodríguez en Cabo Bolaños, y que eso fue para nosotros algo maravilloso. Y bueno, y hoy estamos con un proyecto increíble. Yo hice una vez una canción que se llama Te Amo Paraguay, que suena mucho, sobre todo en el paraguayo que no está viviendo en el Paraguay, porque es una canción que habla de la nostalgia y lo que siente una persona que ama este lugar y está lejos. Me ocurrió hacer esa canción. Y lo bueno que ella, Chabeli, con Juancho, que es su guitarrista también, descubrieron esta canción y un día me llamaron para decir que no solamente les encantaba la canción, pero se le había tenido una idea de por qué no hacer esta canción transformándole un poquito la letra y llegar a hacer una canción para apoyar al seleccionado paraguayo que después de tanto tiempo vuelve a la selección. Y yo, como me siento muy paraguayo, lo pensé, digo, en Argentina me van a odiar si tengo una canción diciendo, hablo por el triunfo de Paraguay, ¿viste? Pero qué sé yo, mi segundo país, y a veces pienso, Argentina ya ganó demasiado, ojalá que Paraguay pueda cumplir su sueño y llegar lo más arriba posible, ¿no? Claro. Eso sería genial. Hicimos esta canción, estuvimos hace 2 días grabando en un estudio muy importante de aquí. Ayer estuvimos haciendo videos, hoy terminamos haciendo un fragmento del video que creo que en 3-4 días está el video full terminado, que se hizo con re bonito porque hicimos en el estadio y después nos fuimos a un barrio popular donde había chiquitos jugando al fútbol. Y quisimos mostrar cómo es el nacimiento, la esencia de lo que es. Yo mientras miraba a los chiquitos jugando decía, pensar que tal vez alguno de estos un día esté con la camiseta de la selección, ¿no? Y Chabeli, ¿cómo se da justamente que te contactes con Meno? ¿Ya se conocían antes o cómo se da este contacto? Sí, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y nada, con Meno tenemos una amistad de hace 5 años.
En algún momento los rancheros vinieron a Paraguay hace como 5 años atrás a hacer una gira, ¿verdad? Entonces nos conocimos ahí a través de la música. Me invitaron para ser parte de los rancheros. Sí. Hicimos toda una gira con ellos acá en Paraguay. Fui a Buenos Aires, nos encontramos ahí, cantamos juntos. Y nada, esa amistad que se forjó durante esos años, pues me animó a mí a consultarle al maestro, porque es un maestro, la verdad, un ídolo personal, así como para todos, ¿verdad? Entonces le consulté con mucho respeto, con mucho amor, y él me respondió con toda la humildad del mundo que le caracteriza, que, ¿cómo me dijiste, maestro? Es un golazo, me dijo. Esto va a ser un golazo. Un golazo, me dijo. Entonces, ahí empezamos a armar todo este proyecto maravilloso con un equipo humano maravilloso detrás de nosotros. Y nada, estoy muy contenta por el resultado que estuvimos viendo ya en este proceso estos días. Y por supuesto, ansiosa de que todos ustedes puedan ver, apreciar, escuchar y por supuesto compartir esta canción que es para nuestra selección de la albirroja y por supuesto para todo el pueblo paraguayo también que es parte fundamental de este proceso de la albirroja. Esta canción, este nuevo proyecto que tienen ahora, ya salió, ya están habilitadas en las plataformas. Lo van a tener en exclusiva. Van a tener en exclusiva. Todavía no está está. El video está en 3 grande. días o 4 días a lo sumo. Pero la canción la dejamos acá ahora cuando estemos cerrando el programa o cuando nos estemos yendo. Quiero que esté sonando acá porque les va a encantar. Y Lo que pasa es menos que nosotros no podemos, por ejemplo, tenerte acá y no pedirte algunos clásicos de los rancheros. Eso pasa, eso pasa. Por favor. ¡Viva el Chelo! ¡Rolling Stone! Ya está ahí en la peñita tomando mi whisky. ¡Qué gusto, eh! Y bueno, podría ser como bien dijiste y todos sabemos, hay, qué sé yo, 12, 14 canciones que todos conocemos de rancheros a través de nuestra vida, ¿no? Algún pequeño popurrí. Sí. Un pedacito, un pedacito de cada una de las canciones. pedacito por lo que menos. todos más o menos conocemos. Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente. Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre. Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta. Vamos al estribillo. Sigue tu camino, siempre será el mío. Sigue tu camino y así libre será. Será como tú quieras. Será mejor morir de amor. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea, no queda otra salida. Me cansé de amarte y no hay solución. Dame otra oportunidad. Necesito verte una vez más. Sé muy bien que siempre te mentí, pero desde que te perdí, ya no sé por quién vivir. Demasiadas cosas te pedí y muy poco fue lo que te di.
Fui un tonto y no comprendí que la vida hay que compartir sin pensar en recibir. Y hoy pido que vuelvas a mí. Mi alma te espera para hacerte feliz, para hacerte feliz. Dios mío, me remonté a la época del colegio donde dedicaba esta canción. Y yo no soy re joven. Jovencita, yo soy piquilla. Dios mío, pero amamos. Qué bajo. Un crack. Llora. Lloró ya otra vez. Dame un abrazo. El Chelo y los Rolling Stones es mi tema de cabecera. Ese es. ¡Viva Chelo! Bueno, ahora lo cantamos. Después uno lo soñé, Guille. ¿Y hasta cuándo te quedas por Paraguay, men? No, mañana tengo un vuelo. Yo te... Temprano sí, porque tengo una gira. Vine exclusivamente por esta producción, que es importantísima y estoy muy feliz de que se haya concretado. Y me voy urgente porque tengo una gira. Apenas llego, salimos para mi país y tocamos en Rosario, Santa Fe. Después venimos medio cerquita por acá porque vamos a hacer Corrientes y Resistencia Chaco. Y volvemos hacia el sur de mi país y después nos vamos a hacer Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Una consulta, ¿cuánto tiempo les tomó desarrollar todo este proyecto que empezaron con ella justamente? Como un mes de trabajo. Sí. Un mes demasiado intenso. Intenso. Súper intenso, la verdad, pero sí, gracias a todo nuestro equipo que les envío un saludo, un capo a nuestro productor de audio, Aldo Venegas, a Víctor Fleitas también, que está detrás con nosotros en toda esta producción, a Luisito también, que ahí está siempre pendiente de nosotros, que nos está organizando todo acá en Paraguay. Y nada, hace un mes que estamos así, disfrutando de esto. Y pese que hace un mes trabajamos con este proyecto, antes de ayer en el estudio grabando, se fueron corrigiendo un montón de ideas que fueron surgiendo porque ya me enfrenté directamente con la canción y le fuimos encontrando palabritas o cambiando sutilezas para que cada vez quede mejor y se eleve, ¿viste? Claro. Y el técnico de grabación terminó hoy alrededor de las 6 de la mañana para tener la canción lista para que podamos compartir con ustedes. Así es que vamos a compartir entonces, sí, como vamos a compartir unos empanadas de Bombito. Ya estamos de lujo. Bombito, qué rico. Nosotros vamos a comer, no, mentira. Bueno, vamos a presentar entonces el tema. Bueno, ¿querés que presentemos el tema al final? ¿Querés que cantemos el Chelo Rolling Stone, como recién dijiste? Estoy a su disposición. Vine a ofrecer el Chelo Rolling Stone. Qué tipo humilde, menos encima que estés acá en este programa de mierda, luego ya. Muchísimas gracias, boludo. La verdad. Vamos a escuchar un poquito del Chelo Rolling Stone y después cerramos con el tema. Y bueno, desde ya gracias de verdad por el espacio, nos sentimos muy cómodos. Yo me siento muy paraguayo, si no hubiera hecho esta canción, porque para un argentino futbolero, en donde Argentina el fútbol es la vida, pero bueno, que se la banque. Ya Argentina ganó demasiado. No digas tenemos que agradecerte a vos por estar acá con nosotros y compartir. Chaeli también gran participante ya. ¿Cuándo? No, y síganla. Ganadora. Aparte, lo mejor que tiene que es Cordillerana. Entonces, ¿verdad, Luisito? ¿Por qué no decís tu Instagram? Así ya te @ChabeliFretes para que me sigan todos, por favor. Y el nuestro es los_rancheros también. Okay. Así nos vamos compartiendo todo. Y vamos con el Chelo Rolling Stone. Por favor. La cantamos todos, ¿eh? Nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Junto a una leyenda que decía: escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling
sacaste un cuchillo y probamos el dolor. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Oh, dale, 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 Paraguay, vamos. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir. Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Me comenzaba a destruir. Bueno, Increíble. ¿cerramos con el nuevo tema? Sí, señor. ¿Está todo, ponelo todo ok? bien fuerte porque quiero que explote, ¿eh? Para que explote, tiene que- él tiene que Arriba pasar su- Paraguay. Volví a Paraguay. Mi país festeja Volver al mundial. Mi pueblo guaraní. Pueblo guaraní. Volver a gritar con toda su fuerza vamos a triunfar. Arriba Paraguay, hay que salir a ganar. Demostremos al mundo la garra, sangre guaraní. Arriba Paraguay, hoy salimos a ganar. Dale, dale con todo albirroja, Chereta Paraguay. Tu pasuca cupé, hoy bendíceme. La casaca albirroja, ilumíname. Tomemos tereré Qué rico el tereré. para matar la sed. Claro, claro. Asado y cerveza para verte otra vez. Para verte campeón. Arriba Paraguay, hay que salir a ganar. Demostremos al mundo la garra, sangre guaraní. Arriba Paraguay, hoy salimos a ganar. Dale, dale albirroja. Yapayapu, Chereta Paraguay. Arriba Paraguay. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a veces es dolce, a veces es vulgar. Y cuando te lo quito, después de los paris, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis rincones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves, ahí donde
Mami, me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no nos dejamos ver. Yo soy dolce, ese pulgar, y cuando te lo quito, después de los paris, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. Full Harmony. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabes que le haré. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta labios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que esta se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Bueno, ya estamos en el tramo final del día de hoy. Bueno, y para cerrar un programa espectacular tenemos a la Ambojara hoy. Ay, Chapán, Entonces, con la ñanda invitado y por alaya o por ahí por Estoy tereñas en duro música más de rolistón. Eres en tu mía música Se corazón me llega hasta el corazón esa música de la penúltima canción. Tiene muy significativo. O sea que de Coreimo algún día la ejecutajala en vivo. La verdad que naimo hay Coangaimo ama. Profe, pero pero los chongos fuera pico de dedicar de alguna de estas maneras de canciones pues él la pensaba y te pero y nada. ¿Cuál es la canción más pedir canción por ahí te canción o dedicape? Estaba interesando Jorjara, mi primera serenata. Ángel de la Sierra, vea Carlos Miguel Jiménez Yapó, a todos los departamentos de Saray Cordillera Guay. Aupemanamo Yapope Cordillera Guapenmana, Ángel de la Sierra. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana.
entre cumbres representa la diosa libertad. Realmente, el original no tenía ese, es un ángel de la sierra, esa es la mujer cordillerana, le agregaron después nomás. No podría decirte la historia, pero desde que yo escuché a Don Salvador, pesa Ya pesa más. Oriente cordillerana, pero ya pues pura hey, ya pongo Concepcionera, Pilarense, sí. Flor de Pilar, voy en Ojera. Flor de Pilar se llama realmente. La música ja o nombra pa' y tengo todo departamento menos cordillera. Pero la próxima clase podemos hacer desglose de canciones guaraní, profe. Y Catú Ñemitú, por ejemplo, de Carlos Federico Avente y José. Ya. Imagina a Ñanito cantando Ñañemito. Decís vos Ñañemito. Ñañemito. Yo cuento bien. No hablo bien guaraní, pero yo pura hey. Yo cuento bien, digo. Ya puico tome eji a cultivar la tierra. Ya puico tome eji a ñamba puco sapucai. Qué linda. Eso yo conozco. Pui es salpicar, ¿verdad? Salpicar es regar. Vamos a regar la tierra para que dé frutos. Claro. ¡Oh, cuarú! La nación hace pipí. Va, ey, pero este día ya potan, güey, jara. Ya jamás hay pico ñandela mundial, pe. Ya, cata pela mundial. Vamos a ver, Salvador J. Salvador. Sí, Salvador J. Estoy injetando ojo vamos allá. Está bien. Para esa era avión. Avión, Bauru Bebé. Bauru Bebé. Salvador J, Bauru Bebé. Bauru Bebé. Amor en Ojeridema, ella es pereicota. Al llegar allá, ¿en qué te va a manejar? Calle. Bicicleta, monopatín. No. Auto. Bauru Guatabe. ¿Cómo me preocupa? ¿Cómo se dice? Se puede. Profe, se puede apujar las eojotas a peor otro en playa, pues añande más Ñandemos una yajata. ela yayapota a vender panelista. Cowboy o joda tú. Hablando de cowboy, le mencioné a Lalo y lo descalzo de mi historia y me respondió. Le amo a Lalo yo. Lalo y lo descalzo responder. Sí, el cote vive acá. ¿Dónde? El co vivía lo en Cacupe. Guaranipe, Hoy coí Cacupepe. Mamá pico. Lalo a los descalzos. No, Lalo jalo Punandí. Lalo Punandicuera. Lalo ahí Punandicuera. Cortito, profe, antes de irnos. Mundial. Ubibora. El mundo es Ubibora. Y Mangao ya hasta Ubibora tu ya bebé el mundial de fútbol. Mira, vos sabés que nunca usaron en guaraní. No. Oí. Ubibora. De ella por relato. Ani ne puede aprender. Ani que reina mundial 2026. Esta Ubibora. 2026. 20 era mundial de fútbol. 10 es Pabra, 10 pa y 20 Papa Pacoy. Dejaron que hace un gallina. Mocoizú. Mocoipazú. Mocoipazú de 2000. Mocoipá Potei. Angacatucheja etan de verente 2026. Peba jasubeja, peba peñanemacanga ubeba. Eso nos enreda más. Para la enseñanza del guaraní, entonces utilicemos nomás la fecha así como está. Hay vibora ereo y quema peteñi guaraní, es aereo mangaña en bozarayo y quema mocoiñe. Es mejor que aprendan algo a que no aprendan nada porque les estresa. Es mejor que aprenda dos palabras que le metas en confusión y deje de querer o de querer aprender. Eso es lo que pasa en las escuelas, en los colegios. Peba shepe añandúa she hay santena comprometida va bebé na muñeya va bebé. No, pero está diciendo que ella es, o sea, que ella piensa eso no significa que los demás tengan que hacer. ¿Entendéis? ¿Entendido? Pero es cierto lo que ella piensa, ¿entendés? Yo estoy de acuerdo también con eso, porque a veces nos quieren enseñar un montón de cosas y al final, para eso vamos a enseñar, para eso vamos a entrar en aula y vamos a tener vocabularios y vamos a ir recogiendo los vocabularios y después enseñamos para que se pueda leer y escribir. 4 irundú o 4 borengo berecope lingüística. Oñehendú, oñeñe, oñemoñe, ja oyejai.
Son 4 fases del lenguaje que el niño tiene que aprender y eso a lo mejor se dificulta mucho con el papapú, con los números, eso mocoisú, mocoipa, así. Peña ne caña andas ahí O complicar. O complicar. Esto complicado. Yo sé contar, creo que hasta 20 nomás. A ver. Peteí, mocoin, boapú, irundú, popo, teí, pocoi, poapú, porundú, papa, teí, pacoi, paapú, parundú, Mocoipa. Al llegar a 20, hasta 19 se suma. Al llegar al 20 se multiplica. Ponemos mocoipa. Mocoin más 10. O sea que para decir 20 y después se vuelve a sumar otra vez. Y 21 es mocoipa, mocoipa teí, mocoipa coi, mocoipa pu. Y se va relator, vio de Preguntarle un poco a uno que habla también guaraní. El día por ejemplo habla guaraní. La relator, la campaña de Guan de la ¿cuál hace representante? Limpio. Vamos con Tai 20 números, o sea. Mangañe Mozara igual. Él relata en guaraní los A comentar. Vea con la comentarista. Esta guaraní es la mundial Popu TV. Pero él no con Tacuay. ¿Quién le toca el fiu hoy? A la profe. Acá, profe. Ella pota la fiu, mira. Te digo azul. A ver la foto. Te digo, No. Se está quitando ya la camisa. Se fue al gimnasio, chicos. Ahí va. No te veía tan bien. Parece oscura la noche, como si fuera a llover, y así se pone mi vida cuando te puedo ver. Jareño pues tú te cubo que estaba a pesa se añe moiro esa llave. Gracias.